Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a tener nuestro Sasenkai de esta semana. Hoy es domingo 29 de marzo de 2026 y vamos a, idealmente en mi imaginación, vamos a terminar con el Sutra de las Montañas y las Aguas de Eihei Dogen. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Estamos ya en la parte final y se pone cósmico, entonces agárrense porque si todo lo que hemos visto antes ha estado un poco difícil de entender, se pone un poquito más denso, pero vamos a tratar de desempacarlo para que lo podamos comprender bien. Así que, pues, bienvenidos. Keido, por favor, comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos. Take-san Oge, por favor. Dai Sai Geda Buku Uso Fuku Dene Hibu Nyorai Kyo Kodo Shoshu Yo. Manto de la liberación sin límites, campo sin forma y más allá de la forma, visto las enseñanzas del Tathagata, prometo salvar a todos los seres vivos. Dai Sai Geda Puku Muso Fuku Dene Hibu Nyorai Kyo Kodo Shoshu Yo. Tomamos refugio en Buda Dharma Sangha en español, llamado respuesta. Saludó al refugio que es el Buda. Saludó al refugio que es el Dharma. Saludó al refugio que es la Sangha. Tomo refugio en el Buda. Tomo refugio en el Dharma. Tomo refugio en la Sangha. He tomado completo refugio en el Buda. He tomado completo refugio en el Dharma. He tomado completo refugio en la Sangha. El Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría. Avalokiteshvara Bodhisattva quien despertó al Prajna Paramita, la perfección de la gran sabiduría, percibió el vacío de las 5 condiciones y se liberó del sufrimiento. Ochariputra, la forma equivale al vacío, el vacío equivale a la forma es precisamente el vacío es precisamente la forma. Las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así. Ochariputra, todas las cosas son expresiones del vacío.
Nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro, nada se oculta, nada nace. Por eso el vacío no es la forma, no hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia, no existen ojos, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente. No existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto, ni objeto mental. No hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia, no existe la ignorancia, no existe el final, la ignorancia. No hay vejez ni muerte, no hay cesación de vejez ni muerte. Sufrimiento no existe, causa o fin. Para el sufrimiento no hay camino, no hay sabiduría y nada que ganar, nada que ganar. Por ende los bodhisattvas viven en prajna paramita, sin ningún obstáculo mental, sin obstáculos el miedo se va. Aun dentro del autoengaño el nirvana siempre ha estado aquí. Todos los budas pasados y futuros viven en prajna paramita y alcanza la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que prajna paramita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad, por ello entona el mantra de prajna paramita. Canta este mantra y proclama yate, yate, para samyate, bodhisoaka. Anya Chinyo. Makanya haramita chinyo. Kanji sai bosatsu yojin hanya haramita jicho kengo onkai kudo isaiku yakushari chiki fui kuku fui chiki chiki sokuze kuku sokuze chiki yu soyo chiki yakubu nyose chari chise chohoku sofu shofu metsu fuku fuyo fuzofu gense koku chubu chiki muyu soyo chiki mugennibi sechin nimu chiki shoko misoku homu genkai nai chimui shiki kai mu mu myo yaku mu mu myo jin nai chi mu ro chi yaku mu ro chi jin mu ku chu metsu do mu chi yaku mu toku i mu sho tokko bodai satai anya haramita kochin mu keige ko mu kufu onri issai tendo muso kugyo ne han
samsanze chobutsue Anyaharamita kotoku anukutara sanmyaku sanbodai Kochi Hanyaharamita zedai jinju zedai myuju zemuyo Chuzemu todo chuno yo isaiku chinjitsu fukoko tsetsu hanya haramita chusoku setsu chu watsu yate yate hara so yate boji so aka Anya Chinyo. La naturaleza búdica impregna todo el universo, la realidad existe aquí y ahora al recitar el Sutra de la perfección de la gran sabiduría. Dedicamos nuestros sinceros esfuerzos al Honorable Shakyamuni Buda, el Buda histórico y maestro, y a todos los honorables maestros, Honorable Eihei Dogen, Honorable Soji Keisan, y a todos los honorables maestros pasados hasta Honorable Suikaku Renpo, Honorable Gudowa Funichijima, y a todas las mujeres y hombres honorables en la historia cuyos nombres han sido olvidados o no han sido pronunciados. También dedicamos todos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha, y a todos los Budas y maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad, que la serenidad borre todas sus afecciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia y eventos de la naturaleza, a los heridos y a todas las familias tocadas por estas tragedias, a la sanación del odio entre las naciones y entre las personas, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la paz del mundo y a la armonía entre todos los seres, que los efectos dañinos y las palabras, pensamientos y acciones se desvanezcan y que la compasión florezca en una eterna primavera, que todos lleguemos a vivir la iluminación juntos. Todos los Budas a través del tiempo y espacio. Todos los Bodhisattvas, Mahasattvas, Maha, Prashna, Paramita. ¿Sasen?
Gracias, hacemos una pausa de 5 minutos y regresamos. Por favor, muévanse un poco. Si tienen espacio, hagan Kingen. Bien, gracias por estar aquí. Bienvenidos a una charla más sobre el Sutra de las Montañas y las Aguas de nuestro querido Eihei Dogen. Vamos a hablar un poco más. La intención es terminar de leer este sutra, que ha sido un poquito largo, entonces vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, pero da la casualidad de que esta última parte es un poco compleja, entonces vamos a tratar de explicarla poco a poco y lleguemos hasta donde lleguemos, ¿ok? Bueno, la última vez que nos vimos aquí en Sasenkai estábamos viendo esta parte sobre las aguas de las que nos habla Dogen y resulta ser de que las aguas necesitan de las montañas para hacer, las montañas necesitan de las montañas para, las aguas necesitan de montañas, montañas necesitan de agua para hacer lo que son y no pueden estar separadas. El deshielo nutre las aguas nutren la montaña. Entonces son una sola cosa inseparable. Somos nosotros los que nos vemos separados de las montañas, pero también vemos el agua como algo separado, inafectado e independiente de la montaña, y la montaña la vemos igual separada, independiente de todo lo que, de todo lo que es, ¿no? Este es un pretexto o una forma de explicarnos que tiene Dogen sobre nuestra percepción de las cosas, sobre cómo nos separamos de la vida y sobre cómo opinamos sobre el universo y nos amarramos a estas opiniones. Y de pronto pensamos que el agua únicamente obedece a cómo la vemos nosotros los humanos, pero no se nos ocurre pensar que para el pez el agua es su mundo, es su ecosistema, es su palacio, ¿no? Para una bacteria el agua es su universo completo y quizá la bacteria ni siquiera puede ver un pez porque es un animal tan grande y la bacteria tan pequeña que ni siquiera se le ocurre pensar que exista, ¿no? Y para nosotros sucede igual. Somos demasiado pretenciosos y asumimos que somos los reyes del universo, pero honestamente no sabemos si este planeta pertenece a la panza de una criatura más grande. No tenemos la más remota idea. Y ni siquiera sabemos si somos el producto del sueño de otra criatura más grande o más pequeña. La verdad es que no sabemos, pero somos muy pretenciosos y asumimos que todo lo que sentimos, que todo lo que pensamos, todo lo que escribimos es la realidad dura, cruda y no existe nada más, es inamovible. Y esto es una falsedad, porque en la medida en que nos amarramos a estas opiniones, dejamos de ser flexibles y dejamos de ver la vida por lo que realmente es. Que si recuerdan, eso es mucho de lo que nos enseña Shakyamuni cuando llegó a la iluminación. El Buda tuvo muchos procesos de comprensión y muchas cosas dentro de su iluminación, pero una de las principales fue que pudo ver la mecánica del universo por lo que realmente es. Y la verdad es que es, si te pones a pensar, el universo funciona de una manera tan simple, tan sencilla, que escapa a nuestra comprensión y nosotros a fuerzas tenemos que complicar las cosas. Siempre tenemos que complicar las cosas del universo, nuestras relaciones personales, nuestras relaciones con la naturaleza, con nuestros trabajos, con nuestro aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, claro que las cosas se ponen duras, se ponen dolorosas a veces cuando no podemos soltar estas opiniones. Así que en la parte anterior de este sutra de las montañas y de las aguas, Eihei Dogen nos enseña que quizá lo que tú piensas no está tan adecuado. Quizá hay formas de ver el mundo que ni siquiera se te ha ocurrido. O quizá alguien te dice algo sobre tu mundo que no se te había ocurrido pensar que así era, ¿no? Quizá hay alguna área de oportunidad que no habías estado viendo ni aprovechando, o quizá no habías estado valorando que realmente no te va tan mal como piensas, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque justo nos aferramos a estas ilusiones, ¿no? De esto que pienso, esto que siento es inamovible. Y esta es una gran falacia que nos causa mucho dolor. Entonces, bueno, este es el marco para la parte final del sutra. Así que vamos a leer como lo hemos estado haciendo párrafo por párrafo y lo vamos desmantelando para entenderlo. Del distante pasado al distante presente, las montañas han sido el lugar de residencia de los grandes sabios. Hombres sabios han hecho de las montañas sus habitaciones, su propio cuerpo y mente. Y es a través de estos hombres sabios que han aparecido las montañas.
Sin importar cuántos hombres sabios suponemos que se han congregado en las montañas, desde que entraron nadie se ha encontrado con ninguno de ellos. Solo existe la expresión de la manera de vivir de la montaña. No queda rastro alguno de su entrada. La corona de ojos de las montañas son completamente diferentes cuando estamos en el mundo observando las montañas de cuando estamos en las montañas, encontrándonos con las montañas. Nuestro concepto de no fluir y nuestro entendimiento de no fluir no debería ser el mismo que el entendimiento que tiene el dragón. Los humanos y los dioses residen en sus propios mundos, y otros seres pueden llegar a tener sus dudas al respecto, o, por el contrario, pueden no tenerlas. ¿Qué demonios acabo de leer? Ok, parece muy complicado, pero en realidad tiene como tres partes que son en esencia muy sencillas. La primera es que aquí Dogen nos está diciendo que una persona sabia, alguien que practica el Dharma, alguien que toma en serio su entrenamiento en el Zen y entiende el Shakyamuni, entiende el propio Zen, um, ha destruido la barrera entre el yo y la montaña. Por lo tanto, cuando el sabio se muda a la montaña, adquiere su cuerpo y adquiere su forma, porque el sabio sabe que no hay diferencia entre montaña y el sabio mismo. Entonces, si un sabio va a vivir a la montaña, llega el momento en donde ya no vemos más al sabio, solo vemos montaña, ¿no? De la misma forma que la Estación Espacial Internacional toma fotos de la Tierra y tú no te ves en las fotos porque eres parte de la Tierra, justo pasa eso, ¿no? Y casualmente, desde la Estación Espacial Internacional, tus problemas y los míos no se ven. Pueden parecer muy grandes, pueden parecer enormes e inmanejables, pero vistos desde lejos, no significan nada. No quiero decir que tus problemas no deban ser atendidos. Sí, y esto es lo que hacemos los humanos. Resolvemos nuestros problemas para poder avanzar y para poder crecer y llegar a ser felices. Está bien, pero el punto es que no tienes por qué sufrir todo esto que te pasa porque tienes este ego tan grande que todo te ataca y llega el punto donde ya perdiste el terreno y piensas que el ego es lo único que hay y te sientes atacado todo el tiempo. Y esto obvio hace que nuestra vida se vuelva muy difícil, muy miserable, ¿no? Entonces, cuando puedes ver que entre montaña y tú solo hay completo, empiezas a ser feliz. Tus problemas, claro que siguen existiendo, hay que atenderlos, pero desde el punto de vista de esta apertura y comprensión de que no tienes la razón y que quizá hay algo en tu experiencia que no has podido ver, hay algo que no has podido aprovechar y sobre todas las cosas hay cosas, hay situaciones, virtudes, bendiciones que estás pasando por alto, que te hacen ser quien eres y no las estás agradeciendo. El corazón de ingratitud es el corazón que te lleva directo al dolor. Y no es que seas como una persona enojada con la vida. No, solo que se te olvidó que tengas comida en tu plato es magia. Es el milagro más grande. Y no lo vemos porque estamos pensando en cómo sufro, ¿no? O qué tan separado estoy de la vida. Entonces, una persona sabia entra a la montaña sabiendo que la persona sabia tiene su carga personal, tiene su historia, tiene sus problemas, pero cuando está en la montaña se funde en la montaña y de pronto tiene la fuerza de la montaña para poder con todos los retos que se pongan enfrente. O para aprovechar toda la paz que tiene y que no la había visto, ¿no? Porque estaba muy ocupado aferrándose a sus opiniones y a su sufrimiento y de cómo es injusta la vida conmigo, o la vida me debe esto y yo tan bueno que soy. Todas estas cosas que nos decimos. Um, entonces, aquí Dogen nos está diciendo que el ego del sabio se disuelve cuando puede entrar en comunión con la naturaleza, con la montaña. La montaña, recordemos que solo es una metáfora, pero cuando entras en comunión con la ciudad, con el medio ambiente, con tu familia, con la pareja, cuando ya no hay un yo y hay un sentido de completud, de totalidad, es ahí donde las cosas mejoran en tu experiencia. Dogen en este párrafo habla sobre la corona de ojos, y esto es la conciencia de los ojos que se miran mutuamente para poder existir, ¿no? Esto ya lo habíamos hablado antes, ¿no? Y aquí, si les gusta un poquito la ciencia y les gusta un poco los misterios del mundo cuántico, resulta ser de que las partículas se comportan diferente cuando están siendo observadas.
Cuando no están siendo observadas, las partículas hacen su vida de partículas, pero si llega alguien y las mira, hacen algo completamente distinto. Esto es un gran misterio de la ciencia y de cómo funciona la vida. Las partículas necesitan ser observadas para existir y validar su existencia, y tú necesitas que las partículas te reconozcan para que seas tú. Esto es algo súper loco de entender, pero desde el punto de vista del Zen es tan sencillo como bájale el ego, practica Zazen, haz meditación, fúndete con el entorno, fúndete con la naturaleza, y la naturaleza te valida, tú validas naturaleza porque no están separados. Somos una sola cosa, ¿no? El Zen es una religión particular porque integra. Y la palabra integra aparece, si la puedes ver, aparece en todos los textos del Buda, de los patriarcas del Zen, de Dogen y de los maestros contemporáneos, ¿no? El Zen te dice, no estás separado, intégrate con el universo. No estás separado, intégrate con la vida. Tus problemas no son tuyos, son problemas que nos conciernen a todos. Por lo tanto, baja mucho el nivel de sufrimiento cuando sabes que no eres el dueño del dolor y no tienes el copyright de tu propio sufrimiento. Hay sufrimiento, pero si integras tu propia experiencia de vida a la naturaleza y dejas de pensar solo en tu egocéntrico trasero, las cosas mejoran muchísimo, ¿no? Entonces, este párrafo nos habla sobre cómo el sabio se funde con el entorno, se funde con la práctica misma. Ya no hay un voy a Sasenkai y después a la compra. Es que Sasenkai y compra son tu práctica espiritual, ambos. Voy al trabajo, voy a meditar en las mañanas. Todo esto que pasa es tu práctica espiritual, no hay separación, ¿no? Ah, nosotros pensamos que no somos agua, vemos el agua como externo, ¿no? Eh, el punto es que el sabio iguala y empata e integra su conciencia con la conciencia del mundo que lo rodea. No tienes que vivir en la montaña, obvio. Con que vivas donde estás, en tu ciudad, y te integres a la vida, bajándole un poquito el ego, las cosas mejoran, ¿no? Entonces, nos tenemos que fundir con la experiencia, tenemos que dejar de ser yo separado. Somos un yo integrado con nuestros problemas, con las personas, con nuestros antagonistas, con los que nos hacen daño, a quienes les hacemos daño también, porque no eres un angelito, ¿no? Entonces, tenemos que integrarnos y esto hace que la vida se ponga menos dolorosa, uno se vuelve más paciente, más compasivo hacia uno mismo y empieza entonces a generar inteligencia para ver dónde puedo ajustar tornillos para que la vida sea menos dolorosa y vale la pena tener este nivel de conciencia, ¿no? Dogen nos habla sobre dragón en la parte final de este párrafo y esto eh, es un recordatorio que para nosotros en Occidente los dragones son estas bestias que escupen fuego y que hay que derrotar a toda costa. Y están en las leyendas, incluso hay algún capítulo por ahí en la literatura cristiana donde una persona derrota a un dragón y le corta la cabeza, ¿no? Ah, en Oriente, perdón, el dragón es distinto. El dragón es el espíritu del agua. Es una criatura que fluye. Es una criatura que puede fluir con el aire incluso, ¿no? Pero la palabra clave del dragón es que es una criatura que fluye, no está separada del agua, porque el dragón representa al agua, por lo tanto el dragón es agua. Dogen nos habla de que el dragón fluye y tú tienes una mente que no fluye. Entonces, lo que queremos es tener la misma experiencia que tiene el dragón con el agua. El dragón fluye con el agua porque el dragón es agua. Tú no fluyes con la vida, por lo tanto la vida te duele. Si te vuelves dragón de la vida, entonces te vuelves vida, fluyes con la vida y entonces la experiencia se convierte en algo menos atemorizante y menos pesado. El siguiente párrafo habla sobre la rueda del Dharma. Por lo tanto, sin llegar a darle cabida a nuestra sorpresa y duda, deberíamos estudiar las palabras las montañas fluyen
con los Budas y los ancestros. Desde una mirada existe flujo, desde otra mirada existe no flujo. Por un lado hay flujo, por otro lado hay no flujo. Si nuestro estudio no es de esta manera, no es la verdadera rueda del Dharma del Tathagata. Un viejo Buda, el viejo Buda es el maestro Tendo Nyoyo de Dogen. Un viejo Buda ha dicho: si deseas evitar el karma del infierno de Avicii, no difames la verdadera rueda del Dharma del Tathagata. Estas palabras deberían estar grabadas en la piel, carne, huesos y médula, y grabadas en el exterior e interior del cuerpo y mente, grabadas en el vacío y en la forma. Están grabadas en los árboles y rocas, grabadas en los campos y aldeas. La realidad no es de extremos. Por más que tú quieras convertirla en algo de extremos, le estás poniendo como etiquetas a la realidad. Nosotros humanos somos muy dados a decir, es que hay caos, ¿no? Mi vida es caos, o el gobierno es caos, o mi salud es caos. Y usamos mucho la palabra caos cuando en realidad no nos damos cuenta de que el universo está en un equilibrio perfecto. Lo que pasa es que le decimos caos porque queremos ganar a fuerzas, queremos tener la razón y queremos que el universo acaricie nuestro ego. Por eso cuando algo no sale bien, es que hay caos. Claro que no, claro que no. El universo está en equilibrio. No lo vemos, nos duele y de verdad que cuesta mucho trabajo verlo. La vida está en equilibrio y tú no tienes que hacer nada. Solo ver el equilibrio y subirte al equilibrio. Si estás en contra del equilibrio, ¿qué crees que vas a encontrar? Caos en tu corazón, en tu mente, en tu cuerpo, en tu salud, en tu trabajo, en el gobierno, ¿no? La realidad no es blanca, no es negra, no es de extremos. Dogen nos pide sostener la paradoja de la montaña fluye y al mismo tiempo no fluye. Esto significa que tenemos que estar justo en medio de nuestras opiniones, justo en medio de nuestra práctica, de nuestro trabajo. Imagínate que tu vida es como estos diagramas de telaraña, ¿no? En un extremo está trabajo, en un extremo está familia, en un extremo está dinero, salud, amigos, ¿no? Todas estas cosas. Y el diagrama pues tiene como estas líneas que unen la telaraña y tú estás en medio. A veces te tienes que ir hacia el trabajo, a veces te tienes que ir hacia la diversión, a veces la salud sufre, entonces te tienes que ir a tomar acciones. A veces hay que pasarla bien o descansar y entonces tu gráfico se mueve hacia allá. El punto es que no puedes permanecer en el extremo porque ahí es donde hay mucho sufrimiento. Entonces no puedes decir, la vida apesta, ¿no? Porque no es cierto, no apesta, está en equilibrio. Lo que pasa es que no lo has sabido ver porque no tienes el entrenamiento suficiente. Y cuando tienes esta conciencia, entonces el caos que estaba en tu corazón empieza a ordenarse. Y regresas al centro de la gráfica que es tu vida, ¿no? Yo sé que es demasiado simple llamar la gráfica, pero es como para usar una analogía. Aquí tenemos también que ver que los seres humanos necesitamos como ciertos puntos de seguridad y de control para sentirnos cómodos, porque no sabemos qué demonios es la vida y no sabemos qué nos espera para dentro de 30 minutos, honestamente. Esto es un hueco existencial enorme, porque no controlas nada. 0% de la experiencia la controlas. Cero. Nada. No sabes si vas a estar bien en 30 minutos, si va a haber un accidente, si por fin llega el asteroide y hace el trabajo que nos debe desde hace mucho. No sabes nada. No sabes si va a llegar el amor, no sabes si se va a ir el amor, no sabes si vas a estar sano, no sabes si vas a tener dinero, si va a colapsar la bolsa, no sabes si Trump se muere, pero puede pasar. Es chiste, no le deseo la muerte a nadie, es para que se ríen. El punto es que uh, uno de nuestros miedos existenciales más fuertes es que no controlamos absolutamente nada de la experiencia de vida, a veces ni siquiera nuestra salud. Cuando piensas que lo estás haciendo todo correcto,
al hospital porque salió algo que no sabías que tenías, ¿no? Es así de frágil nuestra comprensión de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos irnos a los extremos para sentir que hay un poquito de control. Entonces, si te gusta el ejercicio, haces mucho ejercicio diario, ¿no? Porque es lo que aparentemente controlas. Hasta que pasa algo que te cambia el status quo y tienes que adaptarte. Pero irte a los extremos es tan popular para nosotros como humanos porque nos hace sentir un poquito en control, ¿no? Um, por eso también, si se fijan, el mundo occidental gana mucho dinero mandándonos a los extremos. Y los mensajes están por todos lados. Vive tu vida al máximo, no dejes pasar una oportunidad. La pasión es la madre de la sabiduría y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque si tienes, no sé, pasión por el ajedrez, ¿no? Entonces te conviertes en experto en ajedrez. Esto es muy cómodo para el ego porque es como, no controlo nada de mi vida, pero al menos mis conocimientos de ajedrez es un puntito donde puedo descansar, ¿no? Asegura mi identidad, asegura mi ilusión de que hay algo seguro en este universo. Bueno, en este párrafo Dogen nos dice, no hay tal cosa. Así que vete acostumbrando y vete haciendo la idea de que es mejor que te mantengas en medio, porque cuando cambien las cosas, el status quo, necesitas tener apertura para saber adaptarte y poder seguir creciendo. Si te has ido al extremo y te has atascado de experiencias, de dinero, de cosas, y la situación cambia, todo lo que pensabas que era se derrumba. Todo lo que pensabas que controlabas se derrumba. Y es ahí donde perdemos a mucha gente en el viaje, los perdemos en las adicciones, los perdemos en la depresión, ¿no? Entonces, la realidad no es extremista, está en equilibrio, no es ni blanca ni negra, es un punto intermedio. A veces tiende hacia un lado, a veces tiende hacia el otro, pero la vida está diseñada por sí misma para la homeostasis, para el equilibrio perfecto. Tú también, ese es el punto. Y todos los seres vivos también, ¿no? Entonces, Dogen aquí nos dice, no niegues el fluir, tampoco niegues el no fluir. Mantente lo más imparcial que puedas, porque al momento del cambio, cuando todo empiece a demostrarte que no controlas nada, tienes que estar lo suficientemente libre para estar en medio de la rueda del Dharma y poder tomar decisiones acertadas, donde te causes menos daño, ¿no? Dogen usa el término fuerte de nuestro trabajo es no difamar al Dharma. No se refiere a que vayas con el vecino y digas malditos budistas y todos sus conocimientos. No, se trata de no respetar al Dharma en cuestión de práctica, ¿no? Si sabes que tienes tus preceptos, difamar el Dharma es no vivir por los preceptos. Si sabes las cuatro nobles verdades, difamar el Dharma es no hacer caso de las cuatro nobles verdades. Si sabes que todo en este universo es vacuidad, difamar al Dharma es ir en contra de la vacuidad y aferrarte a las cosas finitas, a las cosas impermanentes, ¿no? Hay que aprender a vivir en la incertidumbre. No nos gusta, es doloroso, causa ansiedad, sí, pero poco a poco esta práctica te permite entrenarte para que la incertidumbre sea algo que, en lugar de mantenerte con ansiedad, sea algo que te ayude a vivir en el presente. Justo porque no sabes qué va a pasar en 30 minutos, este segundo que estás viviendo es el bueno. Es donde tiene que estar toda tu atención, porque este segundo que estás viviendo es donde tienes todo para hacer las cosas bien, para ser feliz, para no lastimarte, ¿no? A veces tardamos un poco más y tenemos que pasar por periodos difíciles, es cierto, es parte de la experiencia humana, pero al final estamos diseñados por la vida misma para regresar al equilibrio y de eso se trata. El siguiente párrafo habla sobre la virtud y cómo ésta nos sirve para apreciar la belleza del universo y generar belleza para el universo. A pesar de que decimos que las montañas pertenecen al país, en realidad ellas pertenecen a quienes las aman. Cuando las montañas aman a sus dueños, los sabios y virtuosos están inevitablemente en las montañas.
Y cuando los sabios viven en las montañas, porque las montañas les pertenecen, los árboles y rocas florecen y abundan, y los pájaros y bestias cobran una excelencia supernatural. Esto ocurre porque los sabios los han investido con su virtud. Deberíamos darnos cuenta que a las montañas les agradan los hombres sabios. Bueno, hombres y mujeres sabios, para que no me vengan que no sea sexista porque las mujeres también existen. Bueno, no, se refiere a humanos sabios, ¿ok? El Zen es una religión que nos enseña a ver la belleza en todos los rincones del universo, incluidas las cosas que no te gustan, incluido el hecho de que a veces las cosas en tu vida no salen bien y a veces hay retos, pero dentro de los retos y de las cosas que no salen bien hay belleza. El punto es, hay que saber encontrarla, porque en esta belleza, en esta sincronía, en esta elegancia del universo, está tu crecimiento. Si tienes muchos retos, digamos, problemas de salud y luego problemas económicos, dentro de toda esta dificultad o esta colección de dificultades, entre las líneas, entre las rendijas, hay belleza y hay elegancia y hay sincronía. Tenemos que entrenarnos para ver que todo esto es parte de un sistema que nos está impulsando a mejorar. Si lo sufres y decides clavarte en el drama, bueno, claro, es gratis y a todos nos gusta, porque también, conectando con el párrafo anterior, sufrir demasiado la vida te hace sentir en control de tu sufrimiento y es una especie de protección que todos tenemos. Entonces, cuando dices, ay, cómo sufro, ay, qué difícil están las vidas, estás tratando de controlar ese sufrimiento y no lo soltamos. Y entonces entras en un ciclo bien feo porque estoy sufriendo mucho, sufro mucho, colecciono este sufrimiento porque lo he hecho parte de mi identidad. No controlo lo demás que está pasando, pero sí controlo cuánto quiero sufrir. Y eso es bien grave, bien triste, porque no hay salida fácil de este punto. A todos nos ha pasado. Y a veces cuesta un poquito de trabajo, a veces hay gente que nos ayuda y así, pero el punto es que ante todas estas cosas que nos pasan en la vida, en algún lugar hay belleza, hay elegancia. Y cuando lo podemos ver, aprovechamos esta belleza, la admiramos, la llevamos en el corazón y sabemos que todos los retos sirven para algo, todos los retos nos ayudan a producir belleza. Así como pones abono fertilizante en una planta, que es excremento, finalmente es alimento para que surja la belleza de la flor. Todo esto que pasas es fertilizante. El punto es que tienes que ver la belleza en el fertilizante para poder florecer. El Dharma nos ayuda a encontrar esta elegancia, a encontrar esta belleza y también nos pone en inteligencia de que el propio Dharma, cuando es llevado a través de los preceptos, de nuestros actos, de nuestras palabras, pensamientos, ayudamos a producir belleza. El Dharma es un sistema de belleza, por si no lo habían pensado, es muy bello. Entonces, si tú vives por el Dharma, estás produciendo belleza para el universo, estás ayudando a llevar esta belleza, esta luz, a los corazones de otros seres. Así como tú te has nutrido de la belleza de otros seres, y no me refiero a belleza física, me refiero a belleza en sus actos, en su compasión, en sus acciones, y estás vivo por ellos, tú también has colaborado y sigues colaborando a través de tu belleza en actos, en palabras, en compasión, para que otras personas vivan, existan. Entonces, las montañas no le pertenecen a ningún país. El Everest no le pertenece a ningún país. Solo es este gran monumento de la naturaleza que es parte de un mundo al que todos pertenecemos. Esta belleza que vemos en el Zen nos ayuda a ver que todo lo que haces, 100% de lo que haces, impacta a la vida. Todo. Tu sonrisa, tu no sonrisa, tu paciencia, tu no paciencia, todo lo que haces, lo que no haces, genera un impacto a la vida porque vivimos en este sistema interconectado. No estás solo, nunca has estado solo
y nunca has estado desconectado de la vida, ¿no? Entonces, la montaña, dice Dogen, no le pertenece a nadie, pero la montaña decide pertenecer a quien la observa, a quien le proporciona belleza, a quien la respeta, a quien la ama. Y tú no eres diferente, tú le perteneces a las personas que te aman, ¿no? Entonces, aquí hay un mensaje muy lindo, la verdad, de esperanza, ¿no? Porque nos dice el Zen que no controlas nada, parece que hay caos, la vida está muy difícil, todo está complicado, pero una vez que te conviertes en una persona sabia, en alguien que practica el Zen, en alguien que no suelta su disciplina en Zazen, empieza a unificarse con la vida, a vivir la belleza y el orden, la elegancia, la sincronía de la vida, porque tú te has unificado con la vida. La montaña le pertenece a quien la ama. Si tú amas la vida, como sea, como esté, la vida te ama de regreso. Hay retos, sí. Te vas a enfermar, sin duda. Te vas a morir, o por todos los Budas, sí. Por supuesto, pero no lo vas a sufrir. Y ahí es donde está la belleza del Dharma. Tu espíritu y el mío tienen autoridad, dice Dogen. A través de los tiempos tenemos excelentes ejemplos de emperadores que han ido a las montañas a rendir tributo a los hombres sabios y a buscar instrucción de ellos. En tales casos, los emperadores respetaban a los sabios como maestros y los honraban sin insistir en formas mundanas. La autoridad imperial no tiene autoridad sobre el sabio de la montaña, y los emperadores sabían que las montañas están más allá del mundo terrenal. En los tiempos antiguos tenemos los casos de Kongtong y el guardia Hua. Cuando el emperador amarillo realizó su visita, fue de rodillas, se postró y suplicó por instrucciones. De igual manera, el Buda Shakyamuni abandonó el palacio real de su padre y se fue a las montañas. Aún así, su real padre no sintió resentimiento alguno hacia las montañas ni desconfianza hacia aquellos en las montañas quienes instruyeron al príncipe. Los 12 años que el príncipe pasó cultivando pasó cultivando la vía, los pasó mayormente en las montañas, y fue en las montañas que ocurrió el auspicioso acontecimiento del rey del Dharma. Rey del Dharma es Shakyamuni Buda. En verdad, ni siquiera un rey que gira la rueda detenta autoridad alguna sobre las montañas. Aquí Dogen nos está hablando sobre una verdad espiritual que está por encima de poder político, de poder social o de ideologías. Ni el emperador más poderoso puede mandar sobre la sabiduría de una montaña o la sabiduría de la madre tierra, ¿no? Eh, tenemos estas ideas de que somos los reyes de la creación y que nuestras leyes gobiernan y que somos dueños de un pedazo de tierra llamado país. Y no hay nada más falso. Son solo ideas y por eso sufrimos tanto y por eso hay guerras, ¿no? Cuando quieres adueñarte de objetos, de recursos, de personas, de ideologías, ¿no? Y lo mismo pasa en nivel personal. Quieres que tu idea gane ante todas, quieres tener la razón en todas las discusiones, pero al final sí vemos que esto es un autoengaño, pero sí que hay un nivel de autoridad que uno tiene sobre el universo. Y no es una autoridad que venga con base en el ego, es una autoridad que viene con base en la unificación que vivimos con la montaña, con el entorno, con las demás personas, ¿no? Ah, no es una autoridad como de los líderes del mundo o de los líderes de una empresa, es una autoridad de que eres una persona íntegra en el Dharma. Generaste belleza con tu práctica y entonces esto te vuelve una persona confiable, te vuelve una persona integrada a la vida. ¿Y sabes qué pasa? La vida duele menos, la vida se vuelve menos difícil cuando tenemos este nivel de autoridad sobre nosotros mismos. No se trata de que gobiernes todos tus procesos o que seas el dueño de todos de todas tus ideas y que trates de convencer a los demás. Se trata solo de que guardes silencio, te observes y aceptes este cuerpo, esta mente, este corazón con lo que viene.
Es un corazón que siente mucho, se acepta y se quiere. A veces es difícil, lo digo por experiencia, cuando el corazón es muy, muy sensible, pero pues se acepta y es lo que tenemos para seguir adelante. Entonces, uh, un rey o un emperador se acerca a la montaña sabiendo que no tiene ninguna especie de gobierno sobre el sabio. Un emperador va a la montaña con humildad para pedirle consejo al sabio. No sabe que no lo va a doblegar porque es una persona íntegra, es una persona con autoridad. Hay muchas cosas que podemos hacer para lograr este gobierno sobre nosotros mismos, ¿no? Desde pequeños hábitos como llegar temprano a todos lados, eso te empieza a dar un nivel de soberanía sobre ti mismo y cuando sabes que eres capaz de hacer algo tan sencillo como llegar a tiempo a todos lados, muchas cosas de tu vida empiezan a ser posible porque empiezas a confiar en ti, ¿no? Si se han preguntado por qué soy tan estricto con la puntualidad, es mi pequeña idea autoengañada de que con esto les estoy ayudando a que confíen en ustedes mismos, ¿no? Porque de ahí en adelante muchas cosas funcionan en tu vida. Así que este párrafo es sobre autoridad y tienes mucha autoridad, no sobre el gobierno, no sobre otras personas, sobre ti mismo y esta autoridad te ayuda a estar en armonía con el mundo, con tus problemas, con tu corazón. Siguiente párrafo dice, deberíamos entender que las montañas no están dentro de los límites del mundo humano o de los límites de los cielos de encima. No deben ser observadas según los cálculos del pensamiento humano. Si no fuera que los comparamos con el flujo en el mundo humano, ¿quién dudaría sobre las cosas tales como el fluir o el no fluir de las montañas? Nuestro grave error como seres humanos, como mencioné al principio de este Sasenkai, es asumir que lo que pensamos es la realidad. Pero es algo que hacemos tan natural que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Cuando vemos el reloj, pensamos que el reloj es completamente exacto y ni siquiera cuestionamos de dónde viene la medición del tiempo. Si tienes suficiente curiosidad, bueno, hay muchos videos en YouTube que te explican por qué empezamos a medir el tiempo en minutos, pero la verdad es que no sabemos, no sabemos. Solo lo hacemos y asumimos que 10 minutos tienen que ser 10 minutos inamovible. A veces 10 minutos se sienten como 20 años, a veces 10 minutos se sienten demasiado rápido. Pero no hay una forma certera de que nuestros cálculos humanos puedan describir el mundo, la realidad tal y como es, ¿no? Ah, hay una parte, y nos da mucha ansiedad como seres humanos, hay una parte del universo donde nuestro intelecto no sirve, simplemente no sirve. Decidimos no verla porque somos muy convenencieros, no queremos enfrentarnos al hecho de que no sé por qué demonios un abrazo se siente bien. Honestamente no sabes, solo lo vives, se siente bien, listo. Pero si te pones a cuestionarlo, no, honestamente no sabes qué pasa. Sí, claro, hay documentos y estudios que hablan de qué sucede con un abrazo y lo puedes investigar y es muy árido y muy aburrido, demasiado frío, no vale la pena, a menos que tu negocio sea la biología o la electroquímica, pero nada más, ¿no? De la misma forma que, a menos que seas ingeniero, no sabes cómo funciona el electromagnetismo, no tienes la más remota idea. Y usas un teléfono celular, un móvil, que es electromagnetismo. Solo lo usas. Entonces, no puedes tú medir la grandeza de una montaña en centímetros, solo puedes unirte a la montaña y sentirla. No puedes medir cuántos kilos de amor tienes por tu abuelo, solo amas al abuelo. Depende cómo sea el abuelo. Luego les puedo contar historias de mis abuelos, pero saben a qué me refiero, ¿no? Tus cálculos humanos son útiles para navegar el mundo, pero al final lo que importa es la experiencia.
que tienes en esta vida, cómo la vives, ¿no? Aprovechando todo lo que hay, trayendo de regreso tu corazón, ¿no? Y tu mente a donde tiene que estar. Tenemos que soltar la necesidad de querer entenderlo todo. ¿Por qué sufro? Porque te tocó sufrir, listo, muévete, sal adelante. ¿Por qué le pasó esto al país o a la economía? Porque tenía que pasar, listo, vámonos, seguimos hacia adelante. Porque me duele, porque hay injusticias, ya sabes, ¿no? Todas estas preguntas que todos tenemos, que nos sentimos traicionados por la vida. Ah, solo es la vida siendo vida. No es bueno, no es malo, solo es vida. Y no es un plan diabólico en tu contra, porque no eres tan importante, perdón. Solo es la vida siendo vida. Entonces, el Zen, entre muchas otras cosas, por eso es tan complicado de definir, nos ayuda a ver que a veces es necesario soltar el intelecto. No tienes que entenderlo todo, solo vivirlo. A veces te gusta, a veces no te gusta, pero es lo que nos tocó, ¿no? Y depende de tu práctica, de las personas que te rodean, de las personas que no te rodean. Al final es solo admitir que así es la vida, que no la controlas, pero puedes hacer en este momento que sea bello, entender y solo moverte hacia adelante, un pasito a la vez, ¿no? No se necesita más. Y como yo había sospechado, no terminamos. Lo vamos a dejar aquí. Entonces, bueno, seguimos avanzando la próxima y yo creo que sí lo terminamos por completo. Así que bueno, amigos. Muy bien, amigos. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Oh, aquí tenemos algunos. Uh, Jinin dice, hablo sin conocer, pero estos días he estado leyendo, he leído que el segundo principio de la termodinámica dice que hay una tendencia a la entropía, una inclinación natural hacia el desorden, el caos de los sistemas asistidos. Por ello, creo que hemos de estar permanentemente alertas. También creo que hay momentos en que tenemos que aceptarla porque llega el momento que revierte el orden. Sí, y bueno, las leyes de la termodinámica me apasionan, son como una muy buena forma de entender el universo, pero no vamos a ponernos aburridos con física. Solo basta decir que la vida está en equilibrio, a veces no parece que está en equilibrio, pero al final sí lo está. Designamos sistemas caóticos, pero en realidad tienen orden. Lo que pasa es que no tenemos como la claridad o la conexión espiritual para verlo, pero al final todo está en este universo diseñado por el universo mismo para el equilibrio. Somos nosotros los que sacamos las cosas de equilibrio, ¿no? Koyu dice, a pesar de todos los momentos difíciles que pasamos, las pruebas y los retos, en medio de todo, sigue estando la práctica y es ella la que nos vuelve a llevar al equilibrio. En lo personal, cada vez que paso momentos así, es cuando más paisasen, es cuando más me apoyo en el Dharma y es cuando encontramos claridad en medio del caos. Gracias, Koyu. Correcto, correcto. Um, Al final, siempre he dicho y lo voy a mantener mientras tenga vida, no hay tal cosa como caos. Hay orden, solo hay que aprender a verlo. Y eso aplica para nuestros corazones y nuestras mentes también, ¿no? Hay orden y hay um, claridad aquí. A veces está tapada por un montón de cosas, pero finalmente florece. Shindo dice, me quedo con la idea de que vamos a los extremos para tener control. Cierto, ¿no? Sí, a veces quiero ser el experto en algo o quiero sufrirle mucho porque es lo único que puedo controlar, aunque sea un poquito, porque lo demás me da miedo, porque no sabemos qué demonios sucede en este universo, a menos que tengas la paz que te trae el Zen, ¿no? Muy bien, amigos. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Paloma.
Se me hizo hermoso que la montaña le pertenece a quienes la aman. Esto no, esto ya no tiene tanto que ver con el mensaje en sí de la práctica, pero aquí en mi ciudad pican las montañas y las destruyen para material de construcción. Y a mí me parte el corazón. Sé que los humanos no somos dueños del planeta, pero me duele que no respetemos el ecosistema. Ah, sí, tienes razón, pero no te vayas al extremo. Justo el hecho de que una montaña sea destruida para materiales nos da casas y nos da un lugar donde vivir y nos da trabajo, se mueve la economía. Es que no nos podemos ir 100% al extremo de, malditas compañías están destruyendo el mundo. Ajá, y tú estás muy cómoda en tu casa quejándote en redes sociales, ¿no? Cuando justo toda esta explotación de materiales es lo que te da la vida que tienes. ¿Ves? Entonces, esto es precisamente a lo que se refiere Dogen. La vida no puede ser como de estos extremos, hay que estar justo en medio, ¿no? Y hablando solo de las quejas ambientales que todos tenemos, a mí me ayuda mucho no sufrirlas, sabiendo que, aunque me queje de la contaminación que producen los automóviles, mi comida llega a mi mesa porque existen motores de combustión interna y tengo una vida y tengo salud y puedo estar con ustedes compartiendo el Dharma porque hubo camiones que trajeron la comida hasta mi mesa, ¿no? Y no sé, es como, no puedes satanizar todo el sistema porque también nos beneficiamos mucho y hay progreso y se mueve economía, o sea, es como mantenernos lo más como en medio posible, ¿no? Que no se cometan abusos, eso sí es importante, pero hay cosas que necesitan ser usadas, perdón, hay cosas que necesitan ser hechas para que tengas una vida, ¿no? No te puedes ir hacia el extremo porque pierdes nivel y lo sufres todo, ¿ves? Washington dice, la vida se pone hermosa y en paz cuando nos hacemos conscientes de soltar el control y lo poco que controlamos. Y es ahí donde viene la autoridad de la que habla Dogen, ¿ves? Porque empiezas a tener paradójicamente control sobre lo piensas, cómo lo vives. No es un control que tengas sobre el universo, pero sí es una autoridad, una soberanía que tienes sobre tu corazón y cómo vives el mundo. Y te mantienes en la mitad. Electros dice, Sensei, ¿recomendaría la meditación en la naturaleza para reafirmar lo de integrarse con la naturaleza? Sí, pero Shikantasa es meditar donde estás. Si te toca meditar en la estación del autobús, eso es naturaleza. ¿De qué crees que está hecha la estación de autobuses? De materiales naturales, es parte de la naturaleza, ¿no? Si tu corazón está en caos, nos sentamos y meditamos con ese corazón en caos. No necesitas irte a la naturaleza. ¿Es lindo? Sí, pero también es lindo meditar en la estación del tren. En una oficina gubernamental, bueno, yo me he sentado a meditar en lo que me atienden, que a veces es horas, son excelentes tiempos para, ¿sabes? Muy bien, muchas gracias amigos. Quedo, cerramos por favor. Verso de la enmienda. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Las cuatro promesas. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables, destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables, percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita, caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables, destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables, percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita, caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables, destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables, percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita, caminar hacia la iluminación,
aunque a esta nunca llegue. Verso de la gratitud. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y librarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo, aquí y ahora, en este momento. Namo Amituff. Amigos, muchísimas gracias por acompañarme un Sasenkai más. Nos vemos la próxima semana. Hice una encuesta en el grupo de WhatsApp y la gran mayoría dijeron que sí queríamos Sasenkai la próxima semana. Entonces, los espero por aquí. Quienes descansen próxima semana pueden ver el video. Ya saben. ¿Ok? Así que, feliz semana. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Disfruten.